Muy bien, estamos ya enlazados vía telefónica con el médico Héctor Chávez Chuchón, presidente de la Federación Médica de la región de Ayacucho. Doctor Héctor, muy buenas tardes. Periodista, muy buenas tardes. Doctor Héctor, queremos platicar con usted en relación a los últimos anuncios que ha brindado pues el director de la DIRESA, en el sentido de que Ayacucho estaría cumpliendo con las exigencias ante este estado de emergencia y sobre todo ante el tema del coronavirus en la región de Ayacucho. ¿Cuál es su versión respecto a la situación como médico de planta del Hospital Regional de Ayacucho? Bueno, en primer lugar, no es cierto lo que dice el señor. Para empezar, desafortunadamente, pues no hay un plan de contingencia conocido para poder enfrentar esta situación de pandemia. Y también debo decir de que pues la salud está en manos de las personas menos adecuadas. Y lo digo con respeto y con bien, en el sentido de que, pues, ¿quién es el director de la DIRESA? Un señor que es odontólogo. ¿Quiénes son las personas que están al frente de los temas del manejo, de la investigación de estas epidemias? El jefe de epidemiología es un profesional que no es médico. No es médico, o sea, no tiene la profesión de médico. Zapatero a tus zapatos, efectivamente. Entonces, obviamente, pues son muy respetables, pero ese es un tema que tienen que estar manejando obviamente los que más saben de esto, y los que más saben de esto son precisamente los médicos. Exacto. Entonces, cuando empezamos a ver la situación, en nuestro hospital de Canán, pues el tema de bioseguridad es deficiente. No hay la indumentaria deseada y obviamente se está exponiendo a una situación de peligro a los trabajadores. Y obviamente estas personas están en contacto, somos los que estamos en primera línea frente a esta pandemia y viendo a las personas, a los pacientes. Dos, se sigue marcando en el tarjetero biométrico, hay que poner el dedito. Y ese hecho de poner el dedito, imagínense cuántas manos pasan por ahí, son más de 900 trabajadores, marcando entrada y salida, imagínense. Ya allí es un poco infeccioso. El otro tema es que, pues, a la hora de tomar los alimentos, cuando se va a comer ahí el comedor, están hacinados, no están a la distancia sugerida. Mire, estamos hablando de cosas groseras. Exacto. Entonces, ahora, la otra cosa que también es preocupante es que una de las indicaciones para las que incluso se está tomando el toque de queda es que los trabajadores mayores de 60 años no deberían estar ya laborando. Y empezando por un director que tiene más de 70 años. El director actual del Hospital Regional, ¿cierto? Por supuesto. Y otros trabajadores. Aproximadamente, ¿de cuántos trabajadores que tienen de 60 para arriba tiene el Hospital Regional? Un aproximado en números. Son muchos, son varios. Son muchos, varios, vamos a decir. Sin necesidad de dar nombres, obviamente. No había hecho. Pero hay. Y aparte de la edad, la comorbilidad. Hipertensos, diabéticos. Imagínense. Entonces, ¿de qué vale la pena llevar medidas casi heroicas con un alto costo económico y social para la población, cuando vamos a estar un poco incumpliendo y buscando focos infecciosos? Ahora, doctor Chávez, sí, un detalle. Al respecto, el director Elvis Díaz indicaba de que no todos los trabajadores del hospital hacen la parte asistencial. ¿Eso es cierto o está errado también ahí en ese punto? Oiga, desde el momento en que pisan al hospital, ya están en contacto con las personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso digo, tiene limitaciones el odontólogo que no sabe estas cosas. Con el debido respeto a la palabra, pues los señores odontólogos saben de sacar una bonita sonrisa, de que los dientes estén en su lugar, etcétera. Pero esos temas médicos propiamente dichos desconocen, pues, no es su perfil, no han estudiado para eso y obviamente desconocen. Sabrán mucho de papeles, pero de temas prácticos y para poder enfrentar
realmente es más que preocupante. Ahora, doctor Chávez, y aparte de eso, si en el hospital estamos de esta manera, ¿cómo se encuentran los centros de salud, las postas de los diferentes distritos de la provincia de Huamanga y las otras regiones? Usted es presidente de la Federación Médica de Ayacucho. ¿Cómo se encuentran ellos? Precisamente preocupados por esta situación, es que el día viernes último hemos podido conversar con el director de la DIRESA, en compañía del presidente del Cuerpo Médico del Hospital de Canán. Se ha planteado esta cosa que le estamos conversando. Y también le hemos dicho, urgente, sobre la marcha y sin dilaciones, debe empezar a funcionar el Hospital de la Avenida Independencia, que tiene más de 200 camas, tiene una infraestructura adecuada, y definitivamente pues necesitamos tener un plan de contingencia. Y lo peor es que han desmantelado ese pobre hospital. Cuando el contrato que dice, hecho con la compañía que ha construido el hospital de Canán, allí dice que es un contrato bajo la modalidad de llave en mano, lo que quiere decir que allá se abre la puerta y todo funciona al 100%. Así es. Sobre el helipuerto, que dicho sea de paso, jamás se ha posado un helicóptero allá. Tenemos los pisos que se paran reventando a cada rato, el sistema de alcantarillado que para reventando a cada rato, se para inundando los ambientes. Estamos hablando del nuevo hospital, supuestamente, del nuevo. Sí. Mire. Sí, nuevo. Y también el tanque de agua con fisuras, rajado. Entonces, y sobre esa modalidad de llave en mano, pues allá no se debía haber llevado nada, absolutamente nada. Pero han desmantelado un hospital de la Avenida Independencia y se han llevado cosas allá. Y eso obviamente habla ya de indicios de corrupción. Y este tema no lo digo yo, lo dice la Contraloría de la República. Dice que han recibido una obra inconclusa y sin condiciones de entrada en funcionamiento. Dice. Y bajo esas condiciones y esa circunstancia es que tenemos un gobierno regional irresponsable. Un gobierno regional irresponsable que a toda costa, contra toda razón, pues obligatoriamente ha llevado a los trabajadores a trabajar a ese nuevo hospital de Canán. Con las consecuentes deterioros de pensiones. Entonces, realmente esto es más que preocupante. Y yo diría que acá incluso pues hay subregistros, no se están diagnosticando bien. Hay portadores sanos. Claro. Entonces, y esos portadores sanos están contagiando a la gente. Doctor Chávez, justo ese detalle que quería consultarle, usted que es profesional en el tema de la salud, muchos indican de que los portadores del coronavirus que podría tener una persona, y si no me equivoco el término es asintomático, obviamente no tienen los síntomas que se establecen, ¿no? En caso tuvieran que el coronavirus, pero si son asintomáticos no es visible. ¿Ellos también contagian desde el primer día que tienen el virus? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Mire, para empezar, el paciente cero, el primer paciente que se diagnosticó en el Perú, es un joven aviador de 25 años de edad, ¿cierto? Así es. Y este muchacho venía de Europa y fue para descartar esa posibilidad porque estaba en un lugar endémico. Y lo mandaron a su casa. Estamos hablando de Lima, por si acaso. Dios, está sano. Y este señor fue a su casa y contagió a su familia. Y este señor ni siquiera ha tenido fiebre. Porque una de las características de esta patología, de esta pandemia, es que generalmente presentan fiebres altas, de 39 grados y más. Pero ese señor nada. Entonces, por eso es que estamos hablando de que realmente los pacientes asintomáticos son los pacientes problemas. Claro. Porque ellos son los que van. Y acá que dicen, para tomarte la muestra tienes que tener los signos y síntomas. Ese muchacho no tenía nada, pues. Claro. Y precisamente por eso es que esto es para médicos. Hay que ser bastante acucioso y tener muchas características. Y obviamente para eso pues estudió medicina.
Ahora, doctor Héctor, perdón que le corte, justo hablábamos también hace unos instantes con otros profesionales y nos indicaban que si ya al tenerse en Ayacucho, en la región de Ayacucho, un caso como este señor de 46 años del distrito de Carmen Alto que ha dado positivo al coronavirus, al tenerse este caso, automáticamente la DIRESA debería generar mayores pruebas a todos los ayacuchanos. ¿Eso es cierto? ¿Deberían ya generarse de manera amplitud las pruebas correspondientes? Mire, por lo menos a los contactos. Para empezar, toda la familia de este señor debería estar ya haberse hecho las pruebas. Y obviamente empezar a ver con quiénes ha estado en contacto, cuál ha sido su función. Y supuestamente es un señor que ha estado trabajando en el mercado. Imagínense a cuánta gente ha contagiado en el mercado. Claro. Y no es broma, no es broma. Y obviamente los pacientes vulnerables de esta pandemia, de esta patología, son, primero, los ancianos. Así es. A nuestros ancianos, a nuestros viejos hay que cuidarlos. Y ellos son las víctimas. Los otros son los pacientes que tienen comorbilidad, llámese los hipertensos, los diabéticos, los que tienen problemas crónicos. ¿También podemos incluir ahí a las personas con VIH también, doctor Héctor? Obviamente, sí. Porque en ellos pues, están las defensas disminuidas. Entonces, esto no es broma. Por eso es que nosotros, yo particularmente, salgo y les hago observaciones a los señores de la DIRESA. Pero sencillamente, pues aparentemente no lo toman por el lado sano ni benigno, porque eso no es broma. Imagínense, viene un congresista de una zona altamente endémica, por decirlo de alguna manera, que es Lima. Así es. Y se viene en un camión que trae frutas o verduras. Claro. Y llega y en Ayacucho se pasea pues como Pedro en su casa. Ya ese es un peligro. Sí. Ese señor debería estar en cuarentena. Así es, y justo los carros entran y salen como si nada. Así es, y agregando a lo que usted dice, doctor Héctor, justamente el director de la DIRESA nos decía de que porque no tenía síntomas, simplemente se le recomendó al congresista Javier Mendoza de que guarde cuarentena. Pero obviamente, como usted dice, si viene de una zona complicada, exacto, como Lima, automáticamente debió pasar pues estas pruebas correspondientes, ¿no? Por supuesto. Obviamente vamos a entender de que es un profesional que no es médico, pues, y dentro de su ignorancia es atrevida, pues, en el buen sentido, ¿no? Así es. Okay. Entonces, sencillamente, ese señor debía haber estado recluido, debía haberlo encerrado. Claro. Y estuvo con el alcalde, con el gobernador regional, incluso en actividades, ¿no? Durante el día, la semana pasada. Mal. Sí, pésimo. Lamentable. Y como estamos hablando del paciente cero, que ni siquiera fiebre ha tenido, no ha tenido prácticamente un paciente asintomático. Asintomático, exacto. Se ha contagiado a mucha gente. Y desde ese primer momento hasta la fecha ya somos cerca de 1,000 contagiados. Así es, efectivamente. Ahora, doctor Héctor, de acuerdo a su experiencia, es muy probable que en los próximos días el número de contagiados por coronavirus en Ayacucho aumente de manera progresiva, o usted cree que la DIRESA está tratando de controlar, porque incluso ayer cuando realizó la conferencia de prensa le preguntamos al director Erwin Díaz de la DIRESA cuándo llegó este paciente cero en Ayacucho de 46 años, y nos decía posiblemente entre el 12 y el 13, ¿no? Le preguntábamos en qué agencia llegó y no supo respondernos. ¿Usted cree que estos son obviamente datos fundamentales para que se pueda prever con anticipación a demás personas, o me equivoco? Claro, primero, el director de la DIRESA, y sobre todo para hacer una conferencia de prensa, ha tenido bien que haber indagado bien todas esas cosas. En qué carro ha venido, cuántas personas, quién ha sido la persona que está a su costado, cuántas personas han venido en ese carro, porque cuando uno estornuda, soy periodista, pues en el estornudo se lanza más o menos a una distancia de 9 metros. Wow. La saliva empieza a terminar en microgotas. Y esas microgotas llegan hasta más o menos 9 metros de distancia, aproximadamente. Y se dice que estos virus, pues, llegan a una distancia de 2 metros y medio, en las macrogotas, digamos, más o menos las que podemos ver. Y ya está, y cuando cae a un lugar, llámese el fierro, o donde esos soportes de los asientos, como metales generalmente, o las lunas, o un lugar así, ya está contagiando. Hasta que uno ponga la mano ahí y ya se contagió.
Y generalmente las personas tenemos la costumbre de cogernos pues la cara a cada rato, y entre ellos nos tocamos los ojos, la nariz, la boca. Y estos gérmenes, bueno, los virus son unos microorganismos que son de los más antiguos, son los primeros en vivir en la faz de la Tierra. Ellos tienen 4.000 millones de años de existencia en la Tierra. Y durante esos 4.000 millones de años pues han aprendido una larga experiencia de sobrevivencia. Y ellos no respiran, ellos no metabolizan, no eliminan desechos, solamente parasitan. Y parasitan para poder aprovecharse de nuestras enzimas y nuestras proteínas. Y ahí es donde ellos se replican millonariamente, rapidísimo, por millones. Y por eso es que las personas mueren. El huésped pues muere por acción del parásito, porque el virus es un parásito. ¿No? Así es. Entonces un poco es entender la historia evolutiva y sobre todo es la fisiopatología, cómo es que actúan, cómo es que atacan. Y desgraciadamente no tenemos medicamentos claros. Claro. Ahora, por eso es que digo que no tenemos, Ayacucho no está preparado. Y encima todavía tenemos un gobierno regional irresponsable, yo diría inepto, y por no ser tan grosero, no voy a usar otros calificativos, porque definitivamente es una amenaza para Ayacucho. ¿Cómo es posible que en pleno año de la universalización de la salud nos cierren un hospital importante, dejándole a la zona más densamente poblada de Ayacucho, que es el distrito de Ayacucho, sin un hospital? Eso sencillamente pues, no cabe en una situación lógica. Razón por lo que nosotros decimos pues que este señor es un peligro y es una amenaza para Ayacucho. Y tenemos un director regional, una gerente de desarrollo social que realmente pues están en nada, están perdidos, ¿no? Como nosotros decimos, están como Adán en el Día de la Madre. Así es. Ahora, doctor Héctor, a través de las redes sociales muchos han indicado de que este adulto de 46 años del distrito de Carmen Alto tendría un familiar trabajando en el hospital regional. ¿Usted tiene alguna información sobre el tema? ¿Eso es cierto o lo descartaría? Mire, no sabría precisar, pero lo que sí le puedo decir es que este señor con cuántas personas habrá estado en contacto, y más aún si ha sido comerciante. Así es. Y casi todos los ayacuchanos tienen un familiar que es personal de salud, y no sería raro. Y de ser así, eso pues se complica mucho más. Exacto. Estadística y epidemiológicamente hablando, pues hay diferentes cálculos para poder más o menos precisar o cuantificar cuántas personas podrían ser contagiadas. Hay unos desde que son muy muy conservadores hasta gente que realmente es alarmista, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que este virus está acá, y es virus. Se necesita más o menos para poder ver en 1 milímetro alrededor de 100 de estos virus, para poder precisar. Es un poco haciendo un análisis, ¿no? En 1 milímetro, poner a 100 de estos gérmenes para poder precisarlo y mirar a través del microscopio. Ese es el cálculo que más o menos se hace, ¿no? Y ni siquiera cualquier microscopio, tienen que ser los microscopios electrónicos, porque estos son gérmenes sumamente chiquititos que atacan a las bacterias, atacan a los hongos, atacan a los seres vivos. Y obviamente para eso hay que tener conocimiento y precisión para poder enfrentar con éxito, ya que, como le decía, empezando por un señor director que tiene más de 70 años, ya está incumpliéndose con la norma. Así que esta medida de toque de queda, estas formas enérgicas y forzadas de enfrentar esta pandemia, realmente el gobierno regional lo está tirando por la borda. Doctor, está poniendo en riesgo todo. Doctor Héctor, también ha indicado el director de la DIRESA, Elwin Díaz, de que en diciembre del año pasado se ha invertido más de $500,000 de soles para implementar, mejorar el laboratorio regional que se encuentra dentro de la Dirección Regional de Salud, y que se ha enviado al biólogo Pavel Oaripuma a hacerse una capacitación en Lima, y que, según información de algunas fuentes de la DIRESA, nos indica que el día de hoy ha llegado. ¿Esto va a ayudar en algo o va a permitir agilizar el tema de los exámenes a los pacientes? ¿Cómo lo ve usted? Mire, para empezar, necesitamos unas pruebas moleculares. No son de mucha utilidad las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son las rápidas.
Okay. Esas pruebas serológicas tienen un alto índice de falsos negativos y falsos positivos. Y ya estamos viendo las consecuencias. Una señora que salió negativa terminó las horas hospitalizada y muriéndose. Eso pasó en Lima. O sea, se recomiendan las moléculas. La molecular, obviamente. Okay. Pero el tema de infortunio es que es más caro, ¿no? Tiene mayor costo. Entonces, acá creo que lo que tenemos que hacer es, primero, tener una prensa libre, que nos informen adecuadamente bien, que no se oculten las verdades. Ese es el estudio del éxito de Indonesia. Indonesia es uno de los países que ha tenido y tiene mayor éxito en el combate contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque su prensa es libre y no mienten, dicen la verdad. Entonces la gente sabe a qué atenerse. Pero cuando ya hay ocultamientos de información, ya sencillamente la gente entra en sospechas, y sospechas pues muchas veces que no ayudan, ¿no? Sino que al contrario, empeoran la situación. ¿Y qué es lo que se pretende hacer aquí en este laboratorio de la Dirección General de Ayacucho con el biólogo Pavel Guaraipuma? ¿Las pruebas rápidas, como usted indica, o las moleculares? Bueno, espero que sean las moleculares, ¿no? La verdad, hay un desconocimiento. Claro. Y eso lo tienen como bajo 7 llaves. Porque esto debería estar dándose a conocer y dándose a conocer a través de los medios de comunicación. Debe haber una campaña masiva de informar adecuada y precisamente, con la verdad. Okay. Ahora, doctor Héctor, me olvidaba un detalle antes de pasar al último tema. El tema del transporte del personal del Hospital Regional de Ayacucho. Nos informaron hace unos días de que se estaban alquilando buses, ¿no?, de algunos colectivos como la línea 7, 10, si mal no me equivoco, y que obviamente pues se trasladaba al personal de salud. ¿Cómo se viene haciendo ese transporte del personal de salud desde el Grifo Ayacucho, obviamente haciendo un recorrido por diferentes lugares de la ciudad hasta el hospital que se encuentra en Canán Bajo? ¿Se está cumpliendo con todo el tema de seguridad establecido? Mire, yo allí tengo mis reparos y mis dudas, porque la distancia aconsejable entre persona a persona es mínimo 1,5 metros. Y ahora, obviamente, el personal de salud está yendo a su manera y como puede. Yo he visto a muchos caminando, otros van en bicicleta, otros en motocicletas, en diferentes medios de transporte. Así es. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, primero, hacer una campaña muy clara. Acá lo que cuenta es jabón para empezar, y mantener la distancia prudente. Obviamente la higiene, la limpieza y la información adecuada y clara. Es la única manera. Y el otro tema es que este hospital de la Avenida Independencia tiene que entrar en funcionamiento. Sí o sí. Tiene que entrar, sí o sí, porque de lo contrario vamos a estar lamentando situaciones mucho más penosas, y que no se diga que no se comentó, no se dijo. Se ha dicho en todos los tonos, en todas las formas y a través de todos los medios posibles. De eso se trata. Ahora, doctor Héctor, finalmente, usted tuvo la oportunidad de ser congresista de la República a inicios de la década del siglo XXI. Quería hacerle una pregunta sobre el penal de Ayacucho, ¿no? Hoy día hemos tenido pues este levantamiento de los reos que están exigiendo alimentos de primera necesidad, están exigiendo también que se investigue casos de corrupción al interior, y sobre un tema que llamó la atención que decían los reos es que están solicitando un médico en el penal de Ayacucho, que lamentablemente no lo tienen hace más de un mes, para la atención de casi 2.000 internos de ese penal de Ayacucho, que su capacidad, de acuerdo a la información que nos han alcanzado, es solo de 600, o sea, hay casi un 200% de más de población. El tema de médicos para que sea incorporado al penal de Ayacucho, ¿de quién depende? ¿De quién consiste la parte de gestión? A ver, hay varias situaciones. Primero, mire, tenemos un gobierno regional que tiene autonomía política, económica y administrativa. Y en una situación donde se están suspendiendo las garantías constitucionales, pues tiene que ser el abanderado, el principal, en hacer que esta gente realmente sea debidamente atendida y, sobre todo, no trascienda más allá, porque son potencialmente de alto riesgo, porque allí hay pacientes pues diabéticos, hipertensos, de todo, Así es. de diferentes edades.
desde niños que están con sus madres en el penal hasta ancianos, ¿no? Personas mayores. Y obviamente, pues, como les estamos comentando, según el ENDES y el INEI, dice que la salud en Ayacucho no solo es mala, es pésima. Mala en Huamanga, imagínense. Entonces, hay razón para estar, pues, para tener esa situación de alarma. Y entonces, acá, el primero que tenía que haber acudido es el gobierno regional. Y seguidamente la municipalidad. ¿Dónde queda la municipalidad? Okay. Y obviamente ya el otro tema es el tema del INPE, ¿no? Ellos que tienen mayores limitaciones, mayores dificultades. Entonces, acá hay responsables, y el principal responsable puede ser el gobierno regional. Que no se laven las manos, ¿no? Porque tienen que ver, porque la salud en Ayacucho, porque el penal no es una isla, está dentro de lo que es Ayacucho. Y es un foco infeccioso potencial, digamos, ¿no? Ahora, y en ese sentido, doctor Héctor, finalmente, ya para finalizar la entrevista, ¿qué opina respecto a esta carta que emitió el alcalde de la provincia de Huamanga, el presidente Vizcarra, en relación de ampliar el horario del estado de toque de queda, como se llama, o la inmovilización social en Ayacucho de 4 a 5 de la mañana del día siguiente, pero el presidente Vizcarra había anunciado que en Ayacucho va a ser de 6 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Usted cree que era una forma adecuada, o como también nos indica usted que la provincia de Huamanga tiene, digamos, facultades propias de poder definir algunas acciones dentro de la provincia de Huamanga? Bueno, en estos temas, ya cuando hay una suspensión constitucional, obviamente esto lo maneja el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional. Pero también es penoso decir de que de alguna manera nosotros hemos venido exigiendo todavía desde la ministra de Salud anterior, Tomás, para que Ayacucho no sea despojado de ese importante hospital de la Avenida Independencia. Y se ha dicho en todos los tonos. Ahora, particularmente, pues nosotros, y mientras esté al frente de la Federación Médica, pasado esta situación de cuarentena, estaré viajando a la ciudad de Lima y entrevistándome con el presidente del Congreso de la República, con Manuel Merino de Lama, para poder manifestarle que tomen cartas en el asunto y que esto es de honda preocupación, porque no es posible que, aparte que estamos en una situación de esta naturaleza de pandemia, nos tengan que desaparecer un hospital que estaba funcionando. Así es. Y hasta ahorita ese hospital tiene el equipo de rayos X, que es muy bueno. Y obviamente esto es un atentado contra la salud pública. Esto es un peligro para los ayacuchanos, y de los ayacuchanos para los más pobres. Porque la gente que tiene capacidad económica, bueno, pues se irá a Lima, se va a las clínicas, etcétera, ¿no? Pero la gente que tiene escasos recursos económicos, ¿qué van a hacer? ¿Esperar la muerte? Me parece injusto, ¿no? Y eso sencillamente no ayuda a construir una sociedad sana. Razón por la que nosotros haremos todos los esfuerzos, y es más, también iremos a conversar con el Contralor de la República, con Nelson Schack, a fin de decirle, pues, oye, ustedes sacan un informe donde están hablando de que ese hospital lo han recibido en una situación de una condición de inconcluso, que no se ha acabado, y sin condiciones de entrar en funcionamiento, y se quedan calladitos. Asimismo también vamos a ir a hablar con la fiscal de la Nación, porque hay muchas denuncias que se han hecho en el Ministerio Público, pero que duerme el sueño de los justos. Claro, exacto. Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Sí. Doctor Héctor, finalmente, ¿qué decirle a la población ayacuchana? Tenemos este problema, esta deficiencia de nuestro sector salud en la región, pero ¿qué decirle a la población ayacuchana ante esta circunstancia que estamos pasando, obviamente, en el tema del coronavirus? En lo personal, yo tengo más esperanza en la población ayacuchana. Uno, primero es ser categóricos y enfáticos en decirle que lo más importante acá es agua y jabón. Lavarse las manos constantemente. Y ya no saludar a las personas estrechándonos la mano ni abrazándonos, sino simplemente a una distancia de 1,5 metros o 2 metros, alzarle la mano. Y pues a lo que acá tenemos que hacer es que la gente esté más metida en su casita, no salgan, que estemos porque el contacto social es el que va a empezar a difundir. Este es un virus realmente atípico. Es muy muy especial.
Es como nunca. El contagio es de persona a persona. Por eso lo que se está tratando de hacer así heroicamente y con mucho sufrimiento, digamos, es que las personas estén en su casa. Cosa que así se evita el mayor contacto entre personas. Okay. Y la otra cosa es que tengan que alimentarse bien, estar bien nutridos, porque cuando hay una buena defensa, el organismo está sano, entonces hay una mejor y mayor defensa. Por eso es que ese paciente, número 1, ha sido asintomático, no tenía síntomas, ni siquiera fiebre. Claro, exacto, Entonces, no tenía los síntomas. La capacidad de nutrición, de alimentación. Primero, higiene, lavarse las manos con agua y jabón. Después, no tocarse la cara. Y seguidamente el estado de nutrición y la buena higiene, ¿no? Claro, obviamente. Eso es lo responsable, eso es lo serio. Y si sobre eso ya vienen estas patologías, entonces, pues bueno, pues iremos a nuestra precaria situación de salud y a fin de que no colapse, ¿no? Claro, obviamente. Muy bien. Doctor Héctor, gracias, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica en el cual obviamente nos ha dado la otra parte, la otra realidad, ¿no? Como distinto obviamente a la que nos informa siempre pues la Dirección Regional de Salud o el director del Hospital Regional de Ayacucho o incluso el propio gobernador, en que indican pues de que la salud en Ayacucho está controlado y se está haciendo las mejores condiciones, pero obviamente usted también nos da una posición muy distinta que obviamente es importante también que Ayacucho lo sepa. Muchas gracias. Nosotros sí, gracias. Lo que pasa es que en lo personal yo hablo con objetividad y no queremos construir castillos en el aire ni nubes, porque el problema de los gobernantes es que creen que están en el paraíso, están en el mundo de las maravillas y se rodean, más que de gente capaz, de gente que ayuda a resolver problemas, se rodean de áulicos, que todo le dicen que todo está lindo, está perfecto, está maravilloso. Y eso no es cierto. Y eso va en contra obviamente de la población. Así es, entonces eso va en contra de la patria, eso va en contra de nuestra sociedad y sobre todo en contra de las personas más pobres. Y frente a eso, los que nos consideramos la reserva moral de Ayacucho no podemos permitirlo. Por eso es que yo tengo esta voz discrepante y obviamente, desafortunadamente, pues que no lo entienden de esa manera, sencillamente creen que uno es obstruccionista, es un derrotista y que solamente quiere hacer quedar mal. No, para mí, por encima de todo está la vida del ser humano, de ese poblador ayacuchano, de ese compatriota nuestro, al que hay que definitivamente, pues cueste lo que cueste, defender, porque una vida es mucho más preciosa y un país se jacta de ser un país próspero, un país de avanzada, cuando tiene un capital humano, un recurso humano en óptimas condiciones de desarrollo, de intelectualidad, de conocimientos, de creatividad, en fin, y eso es lo que se hace patria, con eso se hace Perú y obviamente con eso vamos a tener. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus.